Ya conocemos a doña Inmaculada Martínez Esparza. Estuvo en nuestra primera sesión. Bueno, ella es, lo vamos a repetir porque creo que es conveniente, licenciada en Psicología. En 2020 fue también doctora con la especialidad en Psicología Clínica, con formación en Intervención Infanto-Juvenil. Y como bien sabéis, cuando estábamos pensando en quién podría dar esta parte de nuestras sesiones formativas, pues no queríamos que fuera una psicóloga o un psicólogo ajeno a nuestra religión, sino que fuera alguien que conociera de primera mano pues, el tema de la catequesis, que tuviera experiencia como catequista. Ella ha sido catequista de confirmación en la parroquia San Francisco Javier San Antón, así que pues pensamos que quién mejor que ella para conocer estas ciencias humanas, que llamamos profanas nosotros, ¿verdad? Y que nos pueden ayudar mucho para conocer el destinatario de nuestras catequesis. Así que te damos la palabra. Bueno, hola a todos de nuevo. Hoy voy a empezar, ¿os acordáis que la última vez hablé sobre la etapa prenatal y la niñez, ¿no? Pues hoy comenzamos con la adolescencia. A mí la adolescencia es una etapa que me gusta mucho. Yo tengo muchos pacientes adolescentes y me gusta mucho, tal vez porque no tengo hijos adolescentes, seguramente. Pero bueno, es verdad que es una etapa de la vida donde se configura, ¿no?, la identidad de la persona, donde se construye el yo, que decimos los psicólogos. Se trata de esa etapa conflictiva, ¿no?, en la que ni se es un niño ni se es un adulto, ¿no? Ya no se es el niño que se era, tan perfecto a veces para los padres, pero tampoco se está preparado para una vida independiente, para una vida de adulto, por lo que se está en una especie de limbo, ¿no?, que es bastante angustioso para la mayoría si no para todos, los adolescentes. Esto se observa además mucho en la relación con los padres, ¿no? No quieren hacer cosas con ellos, pero es muy importante que sepan que están ahí si los necesitan, ¿no? Es muy común que digan los padres: solo me quiere para lo que le conviene, antes se venía conmigo y hacíamos de todo y ahora se va solo con sus amigos, pero eso sí, me pide dinero, ¿no? Entonces, claro, esto nos da a entender que es un periodo también de duelo para los padres, ¿no?, donde se tienen que despedir de ese hijo pequeño que se amoldaba, que era tan perfecto, y entra alguien que se opone, que no piensa igual y que se va separando cada vez más de ellos. Bueno, pues empezando por el desarrollo físico, ya centrándonos en esta época, vemos que es la época de la pubertad, del crecimiento físico y de la maduración sexual, que se desencadena por un torrente hormonal, ¿no?, que dispara toda la producción de hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, el crecimiento de los órganos sexuales, la aparición de la menarquía, de la espermarquía. De los 10 a los 13 años, más o menos, sería la edad típica en la que tiene lugar todo esto, pero el abanico se puede ampliar. Hay niñas que a los 8 años ya les aparece la menstruación, hasta los 15 años, más o menos, ese sería como el abanico. Los cambios corporales son uno de los principales protagonistas de esta etapa, ¿no? Se da el estirón puberal, el aumento rápido, irregular y a veces poco predecible del aumento de todas las partes del cuerpo. El crecimiento es opuesto además al que se da cuando se es bebé, ¿no? Ahora crecen más los órganos que están más alejados del tronco hasta llegar al tronco mismo. Es normal ver a críos pues con las manos, los brazos muy largos y tal vez con el tronco pequeñito, ¿no?, como un poco amorfos, ¿no?, en cuanto al cuerpo. La secuencia, ¿no?, es el incremento primero, se incrementa de peso, después la estatura y luego la fuerza. Por eso también es normal ver a críos a lo mejor más gorditos y más bajos, pero de que de repente pegan el estirón. Los conflictos son muy importantes en esta etapa, tanto a nivel personal como interpersonal, con los otros. Es muy común que los adolescentes estén irritables, de mal humor. El impulso sexual también es muy predominante en esta época. Pese a que todos los factores hormonales están relacionados, evidentemente, es muy importante el contexto psicosocial, ¿no?, donde esté teniendo lugar la vivencia de la adolescencia. No es lo mismo vivir en una familia que permite una mayor diferenciación, que permite el desacuerdo, el enfado,
que una donde todo esto de alguna forma está vetado, ¿no? Censurado. En esta casa no podemos pensar diferente, en esta casa todos tenemos que ir a una. Respecto a la sexualidad, las hormonas sexuales en esta época pues, evidentemente están a flor de piel y pueden desencadenar pensamientos sobre la intimidad física, pero el contexto social también moldea esto, ¿no? De forma que puede ser algo agradable, natural, o puede llegar a ser motivo de vergüenza e incluso de culpa. No es similar una cultura donde las relaciones de pareja, donde las relaciones amorosas están bien vistas, o aquellas que las censuran. Las creencias religiosas también modulan esto, como sabemos. De hecho, uno de los grandes retos, ¿no?, es poder tratar el tema de la sexualidad con adolescentes en la confirmación, por ejemplo, que es un tema que recurrentemente aparece. Bueno, no, dale anterior. Una de las principales características del pensamiento adolescente es que la parte emocional está muy activada, por tanto la lógica, digamos que disminuye, ¿no? La búsqueda de emociones se convierte en una de las principales motivaciones, por lo que la capacidad de reflexionar a largo plazo o de planificar está como más mermada en esta época. Esto tiene una base neurobiológica, ¿no? Y es que el sistema límbico, el encargado de las reacciones emocionales, madura antes que la corteza prefrontal, que es la parte, ¿no?, que se encarga más de la planificación, del control y de la regulación emocional. Debido a las importantes conexiones que se establecen en esta etapa, las experiencias vividas en la adolescencia van a ser cruciales. Se van a recordar mucho más que cualquier etapa anterior. Lo podemos ver, ¿no?, en nuestra propia vida si pensamos que nos acordamos más de cosas que nos van a pasar en la adolescencia que en la niñez. La adolescencia, por otra parte, es el periodo saludable por excelencia, ¿no? Al final de esta etapa se considera la época de mayor capacidad reproductiva, la capacidad deportiva consigue su cota más alta, los adolescentes son las personas más enérgicas, con las sustancias del cuerpo aún funcionando a un nivel más óptimo, y la muerte por enfermedad es poco frecuente. Sin embargo, son más frecuentes las conductas de riesgo para la salud, ¿no?, como es el consumo de drogas o el sexo sin protección. Respecto al desarrollo cognitivo, en los primeros años los adolescentes se caracterizan porque piensan muchísimo en sí mismos, empiezan a ser muy plenamente conscientes de quién son ellos, empiezan a preguntar por sus características personales, imaginan lo que otros pueden estar pensando de ellos y pueden asumir que tal y como ellos lo piensan, así es como sucede en la realidad. Este egocentrismo, no sé si recordáis que hablamos también de un egocentrismo infantil, se diferencia en que los adolescentes sí que comprenden que hay otras personas que pueden pensar diferente. Sin embargo, es muy probable que distorsionen estos pensamientos por la sencilla razón de que son muy conscientes de sí mismos y entonces piensan que los demás van a pensar como ellos, ¿no? Los adolescentes se consideran especiales, importantes, pudiendo ser difícil también para ellos diferenciar lo que para ellos es relevante o es novedoso de lo que a nivel general puede serlo. No es raro ver que un adolescente, por ejemplo, que se ha enamorado completamente, que le diga a su madre, es que tú no lo entiendes, ¿no? Yo estoy totalmente enamorada y esto tú no comprenderías lo que yo siento porque esto es tan mágico, tan maravilloso. No entiende que su madre puede entender, ¿no?, que en su momento le hubiera pasado a ella. Dentro de este egocentrismo encontraríamos el mito de invencibilidad, que se llama, que es la idea de que uno es invencible y es inmune, ¿no? Las cosas le van a pasar a otras personas, no a mí, porque de alguna forma soy alguien especial. Frases como, a mí no me va a pasar nada, ¿no?, cuando la madre o el padre le dice, lleva cuidado, que por aquí puede pasar. No, pero si a mí eso no me pasa, eso les pasa a otros, ¿no? Esto es muy frecuente. Ellos no consideran que puedan estar expuestos a ese tipo de riesgos. Únicamente piensan en los factores beneficiosos y emocionantes a corto plazo, sin pensar en este a largo plazo, ¿no? Otro aspecto relacionado con este egocentrismo de la adolescencia es el llamado público imaginario, que es la creencia de que los demás están muy interesados en lo que uno piensa y en lo que uno dice, ¿no?, tanto como uno mismo. No es raro que un adolescente a lo mejor entre en un autobús y piense, qué vergüenza, todo el mundo me está mirando. O no, yo he tenido también críos en consulta que me dicen, qué vergüenza ir a comprar el pan y que me vean que estoy comprando el pan, ¿no?, como si todo el mundo fuera a estar pendiente de lo que estás haciendo, ¿no? Todo esto hace que la persona se vuelva muy consciente de sí misma, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Hay adolescentes que están encantados de sentirse el centro de atención y otros que van a intentar evitarlo por todos los medios para que no se reconozca ninguna imperfección
que ellos consideran que tienen. Esto explica la preocupación que los adolescentes tienen por qué piensan los demás, de ellos, sobre todo la gente de su edad, ¿no? Los adultos les da un poco más igual. También hacen que todo se lo tomen como algo personal, ¿no? Una crítica de un profesor puede hacerle pensar que no valen nada o que no agradan a nadie, ¿no? Y al contrario, muchos de los adolescentes que vienen dicen, es que yo creo que soy bipolar, ¿no? Porque a lo mejor están muy contentos o están muy enfadados, ¿no? Y los padres también lo dicen. Bueno, pues esto es completamente normal, ¿no? Pensar que tu hijo adolescente es bipolar no es patológico, ¿no? Bueno, hay grados, pero desde luego esto de estar contento y enfadado en milésimas de segundo es algo normal. El pensamiento característico de esta época, a nivel más clásico, ¿no? Se denomina el operacional formal y se caracteriza en que el conocimiento ya no se limita a las experiencias personales, sino que se pueden considerar ya aspectos lógicos e ideas abstractas, contemplando posibilidades que no se pueden observar, que son irreales. La diferencia con el nivel escolar se entiende muy bien si pensamos en que los niños estudian, por ejemplo, multiplicaciones, sumas con números reales, 5 por 6, ¿no? Son números reales. Sin embargo, los adolescentes ya pueden manejar los que se llaman números irreales, 3x, menos 5y, tú ponle eso a un niño, no lo entiende, ¿no? Los niños también aprenden en el cole con experimentos personales, ¿no? El crecimiento de las plantas, con experimentos estos típicos del garbanzo, ¿no? Que va germinando. Sin embargo, en la adolescencia se estudian las células, las bacterias, ¿no? Conceptos abstractos, no concretos, como en el caso que ocurre en los niños. El pensamiento hipotético-deductivo es muy común a esta edad y es la capacidad que tienen los adolescentes para pensar en términos de posibilidades, aunque lo que consideren no sea real, ¿no? Para ello, todo, hasta lo que es imposible, puede ser considerado. Si vemos la frase que aparece ahí, si los perros fueran más grandes que los elefantes y los ratones fueran más grandes que los perros, ¿serían los elefantes más pequeños que los ratones? Este tipo de frase, un adolescente te puede decir, pues sí, ¿no? Si contemplamos todo este tipo de falacias, sí. Un niño pequeño nunca te podría decir que sí, ¿no? Como no, eso es imposible. ¿Cómo los elefantes van a ser más pequeños que los ratones? Los adolescentes ya pueden considerar este tipo de posibilidades irreales. En los niveles morales, no sé si os recordáis que hablamos también del razonamiento moral, ¿no? Según Colbert, y aquí ya empezaríamos el tercer nivel, ya desde la adolescencia hasta la adultez. También podemos encontrar adolescentes que no lleguen a este nivel, ¿no? Pero incluso todos, ¿no? A lo largo de la vida vamos un poco rotando. Podemos pasar a un nivel más inmaduro o a un nivel más maduro, pero lo normal es que ya a partir de la adolescencia se pueda llegar a este tercer nivel, que es el del razonamiento postconvencional, ¿no? Y pone énfasis en los principios morales y los ideales. Ya no es lo que yo quiero, la situación individual, el egocentrismo propio de lo que llamamos de los niños cuando eran muy pequeñitos, ni lo que se supone que está bien porque la ley, porque la sociedad lo dice, ¿no? Como pasaba ya más adelante, sino que los valores éticos ya se establecen por medio de una reflexión individual, ¿vale? Por tanto, pueden pensar que lo que ellos consideran que es moralmente bueno o no puede contradecir tanto los valores egocéntricos, es decir, lo que yo quiero o lo que a mí me gustaría, como los legales. La ley lo permite, yo no considero que sea moral, ¿no? La sociedad dice que está mal, pero yo lo veo bien. Es algo mucho más de los propios valores personales. Y bueno, la característica básica, como he comentado al principio, de lo que es el periodo adolescente, es la búsqueda de la identidad propia, ¿no? Por eso es tan difícil esta etapa. La definición, digamos, coherente de uno mismo. Aquí estaría la quinta de la crisis de Erikson. Recordáis que al principio ponía todas las crisis de la vida. Pues aquí estaría la quinta, la que Erikson denominó identidad versus difusión de identidad. Durante esta fase, el adolescente se pregunta constantemente una sola cosa: ¿quién soy? ¿No? Es el momento en que comienza a moldear su propia personalidad, elige a quién quiere parecerse, el rol que a él le gustaría desempeñar en la sociedad. La vida social, por tanto, adquiere un papel muy importante, ¿no? Es el mundo donde él se va a poder identificar y va a poder empezar a coger cosas y a desechar otras que no le interesan. Empiezan a diseñar una imagen de esa persona futura que quieren ser, empiezan a discernir qué actividades son adecuadas para su edad,
cuáles no, cuáles son infantiles. Esto es muy común, ¿no? Eso yo lo hacía antes porque era pequeña, ahora no, ¿no? Deben hacer como una especie de compromiso entre lo que ellos esperan de sí mismos, lo que ellos son, de lo que el entorno espera, lo que el entorno valora y lo que el entorno quiere de ellos. Para Erikson, contemplar esta etapa con éxito, completarla, suponía terminar de edificar una base sólida para la adultez, ¿no? La no resolución conlleva diferentes grados de psicopatología. La identidad se establece, es un tema muy complejo, ¿no? Y muy abstracto. Yo he querido hacer una pequeña síntesis, pero bueno, la identidad, digamos que se establece al reconsiderar todos los valores y objetivos que se han establecido durante la vida de la persona, sobre todo por los padres, ¿no? Y por el entorno cercano, aceptando algunos y rechazando otros. En la construcción de la identidad, digamos que tiene que haber algo de sí mismo y algo de los demás, ¿vale? Cuando esto se logra, uno mismo se puede reconocer como alguien único, en términos de valores, de actitudes, de aspiraciones, de roles. Permite tener convicciones firmes, pero aceptando y respetando a la vez las de otros. El logro de la identidad conlleva una sensación, digamos, de continuidad a lo largo de las distintas situaciones y del tiempo. El fracaso en este establecimiento, como he dicho, conlleva grados de psicopatología que vemos en consulta muy a menudo. Bueno, como ya vimos, como ya vimos en la primera sesión, el aparato psíquico, no sé si os recordáis, cuando lo hablamos justo ya desde el nacimiento, ¿no? Se iba construyendo, ¿no? El aparato psíquico por la interacción con el entorno, con el otro, ¿no? También hablamos de la progresiva necesidad de individuación, ¿no? La progresiva separación, que esto es lo que veíamos que era a partir del parto, ¿no? Justo esa primera separación del niño con la madre. Es en este momento, en la adolescencia, cuando adquiere su máxima importancia la diferenciación, ¿vale? La diferenciación, la separación del otro. Por tanto, al mismo tiempo que la persona necesita del otro, también tiene que saber enfrentarse a la separación. La conducta de oposición adolescente típica, el no, el a mí no me digas eso, no quiero saber nada de ti, eres el peor padre del mundo, te odio, es una manera de regular esta distancia. Con los padres no es patológica en ningún caso, ¿no? Permite la diferenciación con el otro. Tú piensas esto, pero yo no. Tú quieres que yo vuelva a esta hora, pero yo me niego, porque yo no quiero volver a esta hora, yo quiero estar más tiempo, no estoy de acuerdo contigo. Y esta especie de rifirrafe es algo muy común y yo diría sano que ocurra, ¿no? Lo vemos en la dificultad que la tiene el adolescente para decir que sí, como ocurría en el niño pequeño, que decían que no, porque eso es lo que promovía la diferenciación. Lo opuesto al logro de la identidad sería lo que Erikson llamó la difusión, es decir, personas que tienen una falta de compromiso con cualquier objetivo o valor en su vida, ¿no? Una sensación de discontinuidad, de no ser el mismo en una situación que en otra, no tener esa sensación que hablaba de coherencia. La persona siente que su vida es como muy inestable, como que no hay una sensación de continuidad. En la identidad prematura, que se llama, en los logros de la identidad hay distintos caminos, ¿no? Lo que se llama la identidad prematura, digamos que serían las personas jóvenes que adoptan una identidad que se llama preformada, ¿no? Aceptan costumbres, roles paternos sin cuestionarse en ningún momento sus propias necesidades y sus deseos, ¿vale? Es como que se adaptan a lo que el otro quiere de ellos y ya está. Esto en un principio puede ser un refugio ante el estrés de la adolescencia, ¿no? Ante la confusión. Sin embargo, puede terminar por provocar un cuestionamiento, ¿no? De la propia vida, porque realmente no es algo que nace de ellos, es algo que cogen impostado de alguna forma del otro. Pueden encontrarse un poco a la deriva, sin saber muy bien por qué han elegido lo que han elegido, porque nunca se lo han planteado. Luego tenemos la moratoria. La moratoria, yo creo que tenemos un montón de jóvenes hoy en día en esta etapa. No hay un compromiso y se explora constantemente, se explora alternativas y se va posponiendo la identidad definitiva. La época universitaria es muy común que sea así. No es necesariamente dañina, ni mucho menos, pero es cierto que en la actualidad esto tal vez se está alargando mucho. La identidad religiosa se puede convertir en algo especialmente importante en este momento, ya que muchos adolescentes, si no todos, se encuentran en un proceso, ¿no?, de búsqueda espiritual, de búsqueda de un sentido a sí mismos.
a la vida, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Dentro de todo lo que conlleva la identidad, ¿no? Para que no se cree una identidad prematura, como he comentado anteriormente, es importante en este momento que se permita el cuestionamiento, ¿no? La búsqueda, para que de esta forma se puedan integrar las creencias religiosas. Este tipo de momentos podemos encontrarlo, por ejemplo, en catequesis de confirmación, ¿no? En grupos de jóvenes, donde es necesario que haya un tiempo de estimulación, con interrogantes, no desde una enseñanza dogmática, ¿no? Sino desde el cuestionamiento, desde el poder permitir reflexionar, manera en la que se ayude en esta búsqueda, en esta reflexión personal que ayude y que facilite comprometerse realmente con lo que uno cree, ¿no? Desde la decisión de la propia persona. En estas edades, como todos sabemos, ¿no? La relación con los iguales, las relaciones de amistad son imprescindibles, son realmente importantes, ya que van a servir como puentes entre la brecha de la infancia a la vida adulta. Van a facilitar la transición entre los modos más infantiles de actuar y la independencia completa. Por tanto, va a ayudar en la progresiva maduración. Los adolescentes se juntan, comparten intereses, valores, son un importante nexo, ¿no? Para mantenerse en actividades, disfrutar del instituto, sentirse apoyados, comprendidos, y sirven de referencia para la identidad personal, permitiendo explorar las múltiples posibilidades de quién puedo ser. En la actualidad es cierto que la forma de relacionarse consideramos que ha podido cambiar mucho respecto a épocas anteriores. Una de las principales formas de establecer relaciones hoy en día son las redes sociales, que ya hablábamos de ellas con los niños pequeños, pero es que en la adolescencia pues aún más, ¿no? Por un lado, el tema de las redes sociales, sin querer tampoco extenderme mucho en este tema, puede ayudar, ¿no? a tener más presencia a los demás, a poder entablar conversaciones de una forma más frecuente. En el confinamiento, ¿no? Todos hemos podido hablar por videollamada con la familia, hemos agradecido tener este tipo de redes. Sin embargo, también es cierto que durante la adolescencia también es problemático porque al fin y al cabo muchas veces en las redes sociales digamos que no se muestra lo real, ¿no? Y con esto me refiero a que lo que se muestra en las redes muchísimas veces es solo una pequeña parte de la vida, ¿no? Lo que uno quiere mostrar de sí, lo que se llama el postureo, ¿no? La imagen que uno quiere dar obviando absolutamente todo lo demás. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Que esto es especialmente importante, ¿no? Porque en esta época es muy frecuente que se den comparaciones constantes con otras personas, ¿no? Aquí es muy común, ¿no? Porque se comparen con instagramers de estos populares que tienen una vida tan maravillosa y tan perfecta. Y además los adolescentes tienen un intenso deseo de agradar a los demás, ¿no? Pensemos en los likes, en los seguidores, ¿no? Todo este tipo de cosas que son verdaderamente angustiantes, ¿no? Y que pueden acarrear importantes problemas de autoestima en los adolescentes. Uno siempre se va a considerar peor, se va a considerar más feo, menos inteligente, con menos amigos, ¿no? Lo que puede ser muy dañino en esta construcción de la identidad. Por no hablar del acoso, ¿no? Que se da en las redes de una manera anónima, donde nadie le da la cara, y que puede llevar consecuencias verdaderamente graves. Yo he trabajado con adolescentes que están muy angustiados con este tipo de comparación constante, sobre todo, ¿no? Porque entre que ellos se encuentran perdidos un poco en quién son y se comparan con gente que piensa que lo tienen muy claro y que además son maravillosos, pues claro, les provoca una verdadera desestabilización, aparte de la que ya llevan consigo. Y bueno, aunque los amigos son especialmente relevantes en estos momentos, y a pesar de que las relaciones familiares ya no van a ser igual que cuando hablamos de un niño o de una niña, los padres sí que son fundamentales en esta etapa, como apoyo y como guía. Es importante que los adolescentes se sientan valorados por sus padres, por su familia, y que les permitan diferenciarse sin que ello suponga no poner límites, que ayuden en la maduración, ¿no? Lo que hablaba anteriormente de que el hijo te puede decir que no quiere llegar a esa hora, pero al final la hora, ¿no? La decide el padre, pero digamos que se permita también esa diferenciación, ese desacuerdo. Sí, va a haber un desacuerdo, ¿no? Esto es algo común y sano, como digo. Es importante que se den muchos conflictos a esta edad con los padres, ya que el adolescente necesita afianzar, digamos, su independencia, ¿no? Sentir que no piensa ni siente igual que sus padres y que es alguien diferente. ¿Y esto con qué choca? Pues con el control que pueden querer ejercer los padres, ¿no? Que a lo mejor pues, de más pequeños no era ningún problema. Y aquí es donde es importante que los padres
comprendan esto, ¿no? Que pasen el duelo de desprenderse de ese hijito pequeño que siempre estaba con ellos y que se puedan adaptar al ciclo natural de la vida. Cuanto más apegado esté el hijo a los padres, peor va a ser el conflicto, ¿no? Que surja por la dificultad de separación. Y cuanto mayor control quieran ejercer los padres, mayor rebeldía va a tener el crío. Cuando los padres reconocen que sus hijos adolescentes pues se están volviendo más adultos, más distantes, menos afectuosos, ¿no? Tan común eso que dicen, ay, es que era tan cariñoso, siempre estaba dándome abrazos, besos, y ahora está en su habitación y no me habla. Bueno, cuando esto ocurre, no los culpan por ello y se siguen mostrando disponibles cuando su hijo lo necesita, es decir, se van adaptando y van proporcionando cada vez una mayor autonomía en el hijo. Normalmente al final de esta época hay un reacercamiento, siempre un reacercamiento que provoca pues una relación distinta, pero también igualmente importante. Es un acercamiento ante otra persona más adulta, ¿no? Más capaz, más madura, diferente de cuando pues era un niño. Con todo esto que hemos dicho, ¿no? Pues a nivel emocional, en estas edades es muy común presentar una autoestima baja, poca confianza en uno mismo, desánimo, a raíz cada vez de adquirir más conciencia sobre el propio cuerpo, sobre las exigencias académicas aumentan, ¿no? Y las críticas de los amigos y de los compañeros. Tened en cuenta que la adolescencia es una época de duelo total, ¿no? No solo se despiden del niño o niña perfecto que eran, sino también de los padres ideales, que parecía que los padres pues estaban ahí, eran invencibles, eran inmortales, y no es así, ¿no? Y es cuando todo esto llega a una conciencia de esto, de los cambios y las frustraciones que ya son menos pasables que cuando eran niños, ¿no? El empeoramiento de las notas porque la exigencia académica es mayor. No es lo mismo sacarse segundo de primaria que segundo de la ESO, ¿no? O que segundo de bachillerato. Las críticas de los demás se hacen más evidentes y son más importantes. Un niño pequeño que le critican lo va a llevar, digamos que va a ser menos doloroso que cuando le pasa a un adolescente. Entonces aparecen las crisis de identidad, ¿no? El preguntarse quién es uno, por qué está ahí, el cambio corporal que puede ser más o menos a gusto del que lo vive. Por todo ello, ¿no? Entendemos que esta época es bastante complicada y que es necesario el apoyo y la tolerancia de los adultos que hay alrededor, ¿no? El otro día me decía un adolescente que, madre mía, que qué fácil era ser un niño, ¿no? Porque no se preocupaba de nada y que ahora tenía la cabeza como llena de pensamientos, de emociones, y que era horrible. Y me lo decía ahí como muy angustiado y digo, claro, ¿no? No es lo mismo las preocupaciones que tiene un niño que las que tiene un adolescente. Me decía, es que tenemos muchas obligaciones. De pequeño no tenía ninguna obligación, no hacía nada, y ahora me dicen que recoja, que no sé qué. Como que, bueno, hay una diferencia, ¿no? Importante, es una etapa ahí de transición. Y todos estos factores que hemos comentado pueden conllevar cierta psicopatología común en estas edades. La depresión, conductas adictivas, trastornos de conducta alimentaria o trastornos de conducta. Y especialmente presentes hoy en día están las conductas autolesivas y las ideaciones suicidas en adolescentes. Es muy importante la atención en estos grupos de edad porque está muy, muy presente. Y pasaríamos ya, después de esta síntesis de todo el desarrollo adolescente que daría para muchas sesiones, pasaríamos ya a la adultez, a la vida adulta, que teóricamente iría desde los 18 o 20 años hasta los 65, más o menos. Como es un amplio... Bueno, según algunos autores es hasta la muerte. Bueno, como es un amplio rango de edad, ¿no? Os voy a hablar de características principales de la adultez temprana, que sería hasta aproximadamente los 40 años, y la adultez per se, ¿no? O la madurez, que sería pues, de los 40 a los 65. Bueno, al contrario de lo que pasaba con niños, la edad cronológica ya deja de ser totalmente una guía para el desarrollo, ¿no? Una persona de 45 años puede funcionar igual que una de 10 años más o de 10 años menos. Y además muchas de estas diferencias de edad no son tanto debidos a factores biológicos como sociales. Respecto al desarrollo cognitivo, el pensamiento en la adultez se diferencia del pensamiento temprano en que es más práctico, más flexible y más dialéctico. Esto quiere decir que los adultos tienen una mayor capacidad de equilibrar emoción y razón, ¿no? Son más capaces de anticipar dificultades, de planificar soluciones, ¿no? Pues consideran diferentes aspectos de una misma situación. Los adolescentes tenían más dificultades, ¿no? Para equilibrar lo que era prioritario de lo que era secundario. Pues utilizaban más
como decíamos, el pensamiento más intuitivo, más emocional, el que es más rápido. Y luego actuaban, ¿no? Tan común como actuar y después pensar en lo que he hecho. Sin embargo, en la edad adulta, las conclusiones y las consecuencias ya importan mucho más, ya hay una mayor capacidad de reflexión, ya no es tanto la impulsividad. Van aceptando y se van adaptando a las contradicciones e incoherencias de la vida, integrando, ¿no?, como decía, tanto los factores más lógicos y racionales como los emocionales. Digamos que se da una integración más plena de esto, del pensamiento objetivo y del subjetivo, de lo que yo pienso y sobre las cosas más personales como las más generales. Para el pensamiento adolescente va a ser complicado poner algo de lógica a pensar, por ejemplo, que uno es el más feo del mundo. Sin embargo, en la adultez esto es mucho más fácil de hacer, mucho más fácil de relativizar. Es cuando se llega aquí al desarrollo pleno de la regulación emocional. Respecto a la moralidad, parece que el proceso de pensamiento moral va mejorando con la edad, como hemos visto, ¿no?, con las etapas de Kolbe. Y debido a la flexibilidad cognitiva, los adultos tienen la capacidad de ser menos dogmáticos, digamos, de aceptar más opciones, de respetar lo que los demás piensan. Por su parte, la fe religiosa va avanzando desde una perspectiva, digamos, más simple y egocéntrica, donde se pueden tomar las cosas de una forma pues muy literal, ¿no?, como el hecho de pensar que Dios me va a castigar si hago algo mal y me va a recompensar cuando hago algo bien, ¿no?, que es una etapa un poquito anterior, hasta el momento de contemplar una visión más compleja y altruista, ¿no?, desde el compromiso activo y desde los valores personales. El rol de la religión en el desarrollo humano es ampliamente aceptado, sobre todo cuando las personas se enfrentan a situaciones difíciles de la vida. Lo veíamos con los niños pequeños, ¿no? Y a pesar de que se considera que la fe es una forma importante de combatir el estrés y afrontar las dificultades de la vida, se ha visto que es menos probable que los adultos jóvenes asistan a servicios religiosos o que recen. Esto puede cambiar, ¿no?, a lo largo de la vida dependiendo de múltiples factores, ¿no?, como hablábamos de la identidad preformada, o sea, que sea algo que realmente nazca de uno desde la reflexión, desde la comprensión y desde la decisión propia. Y esto puede cambiar, evidentemente, con las experiencias vividas y con la maduración personal. Bueno, existe una gran diversidad, ¿no?, en los adultos respecto a la familia, la madurez, el trabajo, los estilos de vida, pero parece que existen algunos factores comunes en esta etapa, como el hecho de seguir con la búsqueda de identidad, ¿no? Esto no acaba en la adolescencia, ni mucho menos. En esta etapa se sigue intentando establecer el camino propio, ¿no?, singular de cada uno hacia la madurez, en qué quiero trabajar, si quiero o no tener pareja, si quiero o no tener hijos. Se empiezan a establecer los planes de futuro, dónde me veo yo el día de mañana, ¿no? Este es un proceso que evidentemente cambia muchísimo de los 20 a los 35 años, ¿no? La identidad vocacional en este momento es especialmente importante, siendo muy difícil que tenga lugar durante la adolescencia, ¿no? ¿Cuántos adolescentes tenemos sin saber qué estudiar, qué hacer, dando tumbos por carreras, por FPs, sin tener una vocación clara, ¿no? Tanto esto como otros factores, como la pareja, el matrimonio, dependen en gran parte de factores sociales, ¿no? Las parejas hoy en día sabemos que se casan más tarde, cuando hay cierta estabilidad económica. Los hijos también sabemos que se atrasa mucho el momento de tener hijos. La independencia normalmente es más tarde, ¿no?, que años anteriores. Todos conocemos gente de 40 años pues, que sigue de alguna forma viviendo con sus padres, cuando esto antes era muy improbable, a no ser que la persona tuviera algún tipo de dificultad. En los adultos jóvenes todavía suele ser una prioridad importante la de responder a los deseos del entorno y de esta forma, digamos, encajar, ¿no? Pero esto ya no va a ser el modus operandi que era tan propio de la adolescencia, sino que la persona ya va a poder ser más autónoma y va a ser más independiente para poder decir lo que quiera, aunque no contente a los demás. Y es en este momento cuando aparece la sexta crisis vital de Erikson, la llamada de intimidad frente a aislamiento. Las personas en este momento priorizan mucho las relaciones íntimas, que requieren pues, un compromiso, ¿no?, un compromiso mutuo, y voluntariamente hacen los sacrificios, las renuncias que tales relaciones requieren. Si las personas no se ven capaces de formar estas relaciones íntimas, puede aparecer una sensación de aislamiento no deseada, despertando pues, sentimientos de soledad y de angustia. No hablamos aquí solamente de relaciones de pareja, ¿no?, sino que también hablamos de amistad y de lazos familiares. Al fin y al cabo, somos seres sociales, ¿no?, y una de las formas más claras de evaluar el funcionamiento, la salud de una persona también es a nivel social. Yo a todos los pacientes que tengo les pregunto
¿Y tienes a alguien cercano? ¿Tienes a alguien en quien confías, con quien puedas hablar de esto que te pasa? ¿No? Como una manera de explorar este ámbito, la intimidad de la persona y las relaciones íntimas y de confianza. En la juventud temprana, pues normalmente se tiene la oportunidad de aprender, conocer gente, viajar, ir a la universidad, tener pareja, asumir riesgos, ¿no? Es una época especialmente importante porque ya se es adulto para poder hacer este tipo de cosas, pero, bueno, sobre todo ahora, ¿no? Puedes estar sin estar comprometido con nada en concreto, ¿no? No hace falta que estés comprometido ya a los 20 y pocos. Es un momento donde se alcanza la cumbre de la fuerza, el impulso sexual y el desarrollo cognitivo. Sin embargo, se ha demostrado que en esta época es también donde los jóvenes pueden tener una mayor presencia de trastornos mentales. Esto se ha venido explicando por la presencia del estrés que supone a nivel de la identidad vocacional, ¿no? El saber qué quiere uno hacer ya, porque si no soy demasiado mayor como para decidirlo, a nivel económico y a nivel también interpersonal. La diversidad de opciones y de retos, ¿no? Puede abrumar a la persona, sobre todo a las personas que tienen ahí un alto nivel de exigencia o que se encuentran perdidos y sin ninguna guía. Son comunes en esta etapa los trastornos de ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias y también los trastornos psicóticos. Y pasamos a la adultez per se, ¿no? Ya de los 40 a los 65 años aproximadamente. Y bueno, sin ánimo de deprimir a nadie, me toca hablar del envejecimiento, ¿vale? Y es que ya a partir de que se culmina, bueno, realmente lo pongo aquí, pero a partir de que se culmina el crecimiento empezamos a envejecer, o sea, eso es así, ¿no? Cuando se culmina el crecimiento comienza la senectud, no hay unos años de margen, una cosa va seguida de la otra. Evidentemente, el ritmo, ¿no? Depende de los hábitos de la salud y de la genética de cada uno, ¿no? Pues si fumas, si bebes alcohol, si eres sedentario, ¿no? Lo típico que todos sabemos, ¿no? Pero se da en todas las personas, a un ritmo mayor o menor, pero en todas las personas. ¿Qué ocurre durante este proceso? Bueno, pues de forma invisible y de forma visible ocurren cosas. De forma invisible, con el paso del tiempo, aumenta la presión sanguínea, ¿no? Lo que llamamos la hipertensión, ¿no? El colesterol malo, ¿no? Ya tengo colesterol. También la eficiencia de los pulmones va disminuyendo a partir ya de los 20 años, ¿eh? De forma más visible, los primeros cambios relacionados con la edad se dan en la piel, ¿no? Las arrugas, el pelo también se vuelve más cano, más fino, la piel se vuelve menos flexible, los músculos se van debilitando, ¿no? Se puede perder altura también conforme va pasando. Ya vemos que los ancianos ya cada vez, ¿no? Pierden más. Bueno, los órganos sensoriales, me alegro de que lo toméis con humor, ¿no? Todo esto está bien. Bueno, los órganos sensoriales van perdiendo precisión a lo largo del tiempo también, sobre todo en lo que respecta a la visión y a la audición. Aquí vemos se ve bastante claramente, ¿no? En esta gráfica, cómo los cambios en la agudeza visual se van perdiendo a lo largo de los años, ¿no? Como a partir de los 40 aproximadamente, baja, ¿no? Más común que se lleven gafas, todo este tipo de cosas. El sistema sexual reproductivo en estas edades es uno de los más afectados por el envejecimiento, si no el más afectado, ¿no? La respuesta sexual es más lenta y la fertilidad se va reduciendo. Aunque en todas las edades es posible disfrutar de las relaciones, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel físico. A nivel cognitivo, a partir de los 30 años, el tiempo de reacción se va haciendo más lento, va disminuyendo la capacidad de atención selectiva, estamos más dispersos, ¿no? Madre mía, pues antes yo podía estar súper concentrado y ahora me disperso con lo que sea. Es parte natural del envejecimiento. Hay mayores alteraciones en el ciclo del sueño, una mayor susceptibilidad, digamos, a la fatiga y a la privación de sueño. Somos más sensibles, digamos, al cansancio y a la falta de sueño. Lo notamos más. A los 18 años, ¿no? Pues uno puede empalmar una noche de fiesta con ir a la universidad al día siguiente. Esto hazlo con 40 años que no, te pasa mucha factura y el mismo nivel de vida no lo puedes llevar. A pesar de ello, lo normal es que los adultos de todas las edades se puedan encontrar activos, con vitalidad y capaces, ¿vale? De hecho, los déficits más pronunciados no se suelen manifestar antes de los 60 años y normalmente bastante después. El proceso de envejecimiento también varía entre géneros.
siendo ampliamente demostrado que las mujeres envejecen más lentamente y viven más que los hombres, ¿vale? La tasa de mortalidad es mucho más alta en hombres de todas las edades y en todas las culturas, en todos los sitios. La cuestión es si esto, no se ha preguntado si esto es por biología, ¿no? Por el segundo cromosoma X de las mujeres, por los elevados niveles de estrógenos o por la cultura. En relación a esto, bueno, se ha visto cómo las mujeres gastan más tiempo y esfuerzo en la salud, también beben y fuman menos a nivel general, aprecian más las relaciones y son más capaces de pedir ayuda a los demás. Los factores culturales se han enunciado como bastante relevantes y como dijo Williams en 2003, los hombres son educados para proyectar fuerza, individualidad, agresión física y para evitar demostraciones de emociones, ¿no? Que podrían interpretarse como debilidades. Esto se combina para aumentar los riesgos de la salud. Tal vez hoy en día esto se está dando una especie de educación en la igualdad, pero es cierto que durante todos los años de nuestra vida esto es así, ¿no? La diferencia en la educación entre hombres y mujeres. Y es bien reconocido que una adecuada gestión emocional, que la persona pueda expresar cómo se encuentra, pueda compartir con los demás, es beneficiosa para la salud. Y sin embargo, la tendencia a educar en la represión, en no llores, no puedes estar mal, no puedes mostrar esto, sobre todo que ocurre en los varones, aunque bueno, hoy en día, si me permitís el inciso, es como que somos una sociedad muy de este estilo, ¿no? De no mostrar nunca el malestar, estar siempre bien, pues todo esto puede ser un factor influyente y no beneficiar en nada a la salud. Respecto al estatus, como ya podemos imaginar, se ha visto como el alto estatus protege la salud en todos los países, siendo la gente con bajos ingresos la que tiene más probabilidades de sufrir trastornos de salud, de enfermarse y de morir. El desarrollo cognitivo en la adultez, la verdad que no experimenta cambios muy considerables. También depende del tipo de inteligencia de la que estemos hablando. Se puede producir un incremento o un descenso. Por una parte, la llamada inteligencia fluida englobaría lo que es la memoria a corto plazo, el pensamiento abstracto, la capacidad de aprender rápido. Esta sí que se vería un poquito más deteriorada en la adultez, ¿no? Sin embargo, la inteligencia que se llama cristalizada, que se refiere a los conocimientos que se van acumulando a lo largo de la vida, al volumen de vocabulario, a la memoria a largo plazo, sí que se aumenta con la edad. Digamos que se produciría ahí esa especie de equilibrio. Y este movimiento hace que los dos tipos de inteligencia se compensen, ¿no? Aquí es donde entraría la teoría de la optimización con compensación. Esos son así unos palabras raros, pero se refiere a este equilibrio que la persona trata de encontrar para compensar el desgaste físico y cognitivo que ya va notando conforme aumentan los años. De esta forma, pues puede desempeñarse mejor en actividades que sabe llevar a cabo de manera satisfactoria y lo normal es que conforme avance en años, la persona decide ejercer ciertas actividades en detrimento de otras. No se hace más selectivo para poder hacer bien lo que decida. Y a nivel psicosocial, aquí tenemos la denominada crisis de los 40, ¿no? La crisis de la mitad de la vida. Esto fue una idea extendida a mediados del siglo XX, donde se hablaba de un periodo de ansiedad, de reexaminación sobre cómo se está llevando a cabo la vida y de importante transformación. En realidad no tiene tanto que ver con la edad cronológica de los 40, sino con la historia de desarrollo. Es cierto que en cualquier momento de la vida pues puede surgir una crisis de identidad que puede llevar a tomar decisiones drásticas que hasta ese momento cuestionan cómo está uno llevando la vida. En esta época puede pasar evidentemente antes o después, ¿no? Como todo. Pero parece que en esta edad es más frecuente que aparezcan situaciones complicadas como el divorcio, ¿no? La ruptura de la estructura familiar que uno ha creado y que además, pues, como sabemos, es más frecuente cada vez en la actualidad, ¿no? Un momento especialmente sensible para el divorcio es la llegada de los hijos, ¿no? Se ha visto cómo la crianza en los primeros años produce importante insatisfacción conyugal. Y también es una época propicia, cuando los hijos ya son más mayores, para el llamado nido vacío, ¿no? Cuando los hijos abandonan el hogar y los padres tienen que reencontrarse. Después de todos los años de crianza, se reencuentran. Esto puede ser para bien o para mal, ¿no? Los hijos, como ya veíamos, ¿no? Aquí ya llega el momento donde los hijos... llega el momento de la separación total, ¿no? En la que los hijos se van de casa, tienen que hacer su propia vida y los padres tienen que adaptarse a ello, ¿no? Esto puede significar
para la pareja un momento para reencontrarse, empezar a pasar más tiempo juntos, hacer cosas de manera más independiente ellos, o para que emerjan problemas conyugales que ya estaban presentes desde antes y que de alguna forma tapaban el hecho de estar pendientes solo de la crianza. La llamada generatividad es una parte muy importante en esta etapa, pues es el momento en que las personas buscan ser productivas, ¿no? A través de aspectos como el trabajo, como la paternidad. Se intenta pues, ser productivo para poder ofrecer un buen futuro, ¿no? A los seres queridos, y se busca pues, sentirse útil uno consigo mismo. A medida aquí aparece, ¿no? digamos, la séptima crisis de la identidad de Erikson, la generatividad frente al estancamiento. Y es que de forma que las personas van entrando a la era de la mediana edad, el alcance de su visión ya se extiende más desde el entorno directo, ¿no? que le incluye a ellos mismos y a su familia, a una imagen más amplia, ¿no? Se empiezan a preocupar mucho más y empiezan a sentir que tienen que ser más útiles a nivel de sociedad, ¿no? Cuando alguien logra este objetivo, recibe pues, una sensación de logro, ¿no? Mi vida está siendo útil, no solo para las personas que tengo más cercanas a mí, sino para el mundo. Sin embargo, si uno siente que no ha contribuido a esto, puede sentir cierta sensación de estancamiento y de empobrecimiento personal, ¿no? Pueden empezar a preguntarse, ¿y qué sentido tiene la vida, ¿no? Esto ocurre mucho, y lo vemos mucho en consulta, en personas adultas que se han dedicado toda su vida a la crianza y no han tenido tampoco momentos o maneras de desarrollar su faceta personal, ¿no? Entonces es un momento donde los hijos van creciendo, se hacen mayores, ¿no? Adolescentes, adultos, y ya la persona se plantea, ¿no? ¿Y qué sentido tiene todo? Si ya no crío, ¿qué hago? Pues es un momento importante para poder reflexionar esto y para poder ir desarrollando, digamos, facetas pues, de una forma más personal y que no dependa tanto de cuidar y de estar ahí para el otro. La necesidad de generatividad se puede satisfacer de muchas maneras, ¿no? Pues mediante el cuidado de los otros, de los hijos, y también mediante facetas más personales como el empleo, el voluntariado o cualquier otra afición que la persona pueda tener en su vida. No sé si dejarlo aquí ya el próximo día mejor, ¿no? Vale, pues lo dejamos aquí. Una cosa, y es que me comentasteis el otro día que queríais saber algunos cuentos. Alguien se acercó a mí. Si seguís interesada, veniros ahora que he cogido una lista, ¿vale? Para quien quiera saber de estos cuentos. Espera. Un segundo que hay un micrófono. Que yo digo que yo no estuve en la primera sesión y como yo a lo mejor hay otras personas, pero entonces nosotros damos catequesis a los niños más pequeñitos. Entonces yo quería sí que nos dijera algún libro algo accesible, entendible y enfocado también desde la fe para entender y comprender mejor a los niños de catequesis más pequeñitos, para saber cómo tratarlos y conocerlos, porque a veces las personas a lo mejor ya somos un poco más mayores, ya no tenemos tanto contacto con los niños y entonces no los conocemos y cómo tratarlos para que llegue el mensaje de la mejor forma posible. También que nos diera pues si conoce algún libro, algo que nos pueda formar personalmente. Bueno, gracias por la pregunta. Comenté en el primer día que en la tercera sesión, que acabaré la vejez, y me iba a centrar en la niñez, porque hablé de la niñez de una manera pues, más sintetizada, como estoy haciendo con todo por el tiempo, pero ya comentamos, ¿no? que el próximo día nos vamos a centrar más en lo que es la niñez, catequesis de comunión. Me informaré sobre algún libro porque es cierto que en relación a la fe no conozco, puedo ir observando. Los cuentos que comentaba en su momento eran sobre todo cuentos relacionados con el tema del duelo y de la muerte, para poder trabajarlos con niños. Pero bueno, con respecto a esto también, si os parece, vuestras preguntas o lo que más os preocupa, podéis enviárselo a Antonio, que Antonio me lo remita a mí, para yo poder también enfocar la última sesión de manera más específica en vuestras necesidades, porque es verdad que el desarrollo infantil es tan amplio que yo me iba a centrar pues, en determinadas cosas que yo considero útiles, pero es cierto
que si vosotros queréis preguntarme, pues, este tipo de cosas, cuanto más específicas, mejor, ¿vale? Porque ya os digo que es muy amplio. Y el próximo día, si os parece, pues nos centramos en la infancia, ¿vale? Una pregunta más, si tienen. Bueno, yo te quiero agradecer pues este repaso que nos has dado de la adolescencia a la adultez. Es muy importante que conozcamos cómo sucede el aprendizaje en los destinatarios que tenemos en la catequesis. Por eso, que bien nos has explicado la importancia, ¿no?, en el mundo de la adolescencia ya podemos pasar de la experiencia, de lo que se conoce experiencialmente, a lo más abstracto, ¿no?, a lo más lógico formal. Bueno, qué importante es también que vayamos ayudando a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes a construir la identidad religiosa. Pero para eso hace falta personas significativas, adultas, que acompañen a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, no solamente en esa identidad religiosa, sino también para abrirles el camino de la vocación. Y cuando pasamos de la adolescencia a la adultez, es porque se ha dado el paso, pues, de ese egoísmo primero que se tenía a la donación, que es lo que el Señor nos enseña, a darnos a los demás, a dar vida, y ese es como uno al final de la vida pues se puede sentir muy feliz y realizado. Y algo muy importante que se ha hablado en la parte de la preadolescencia es el mundo digital. El mundo en el que vivimos ahora, ante todo, es digital. Que es verdad que es un mundo virtual porque no es presencial, pero es un mundo real. Y nosotros, la Iglesia, tenemos que estar presentes en este mundo, conocerlo y acompañar a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a los adultos, porque también estamos en el WhatsApp, que también tenemos que saber utilizarlo. Pues muchísimas gracias, le damos un aplauso a